Vamos a recibir a la doctora Blanca Ravera, médica egresada de la UBA, que realizó residencia en neurología en el Hospital José María Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires. Es ex docente de la UBA como jefa de trabajo práctico de la Cátedra de Neurología en la Unidad Docente Hospitalaria del Hospital Ramos Mejía. Es miembro de la Sociedad Neurológica Argentina y trabaja en los consultorios y laboratorios que quedan en Avenida Carlos H. Rodríguez y Roca. Vamos a saludar a la doctora Blanca Ravera. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias a usted, Blanca, por estar del otro lado, por habernos esperado. Un día un poquito más complicado debido a las modificaciones técnicas, pero aquí estamos para escucharla y para que le pueda transmitir a la sociedad un tema tan importante como el que vamos a hablar hoy. Perfecto. Bueno, en realidad hace 2 días se celebró el Día Mundial de la Prevención del ACV. ¿Nos puede contar qué significa esto? Claro, la Organización Mundial de la Salud determinó hace unos años que el 29 de octubre se lo considerara el Día Mundial del ACV. Es un día, bueno, a nivel mundial, o sea que no solamente se celebra en Argentina, y la idea es dar charlas o informar a la población en general acerca de esta patología. Fundamentalmente tiene como función concientizar a la población, hablar acerca de qué es un ACV, qué factores de riesgo tiene, cuáles son los síntomas que nos hacen pensar que una persona puede estar teniendo un ACV y cuáles serían las primeras acciones a hacer para tener una rápida atención. Básicamente son charlas de divulgación hacia la población. Si bien el día 29 es el día que la OMS determinó, en general se toma toda la semana para ver estas charlas informativas, así que bueno, hoy estaríamos terminando la semana de la ACV. Perfecto, entonces como nuestro programa viene los sábados, nos vino como anillo al dedo. Perfecto. Hacerlo hoy y vamos a empezar justamente con esa charla para poder cumplir con la concientización de este tema. Blanca, ¿qué es una ACV? Porque todo el mundo dice ACV, que, a ver, contémosle a la gente qué es una ACV. Claro, el ACV es un accidente cerebrovascular que implica, en primer lugar, una afección primaria de los vasos sanguíneos que llevan el aporte de sangre al cerebro y consecuentemente de ese daño se produce la afección de las neuronas y la pérdida de la función cerebral. Inicialmente se afectan, o sea, el cerebro, la vitalidad del cerebro depende de este aporte de oxígeno y de sangre. Hay diferentes mecanismos que ese aporte sanguíneo se puede ver comprometido y eso determina el daño y la pérdida de la función cerebral. El cerebro a su vez tiene áreas que regulan, por un lado, el movimiento, el poder caminar, el poder hablar, el poder ver. Entonces, de acuerdo al vaso sanguíneo que esté comprometido, va a ser el síntoma o el déficit neurológico que el paciente presenta. Bien, ¿cuál es el impacto que tiene esta patología a nivel general, en Argentina, a nivel mundial? ¿Cuáles son esos números que asustan a veces? Claro, y el tema es así, y vamos a dar algunos, porque son muchos, pero en realidad podemos decir que, por ejemplo, 1 de cada 4 personas va a desarrollar un ACV. Alto. A nivel mundial ocurre un ACV cada 4 minutos. No se imaginan, no estamos hablando de una hora. ¿Cuántas personas sufrieron ya un ACV? Sí. Por otro lado, en Argentina es la tercera causa, a nivel mundial es la segunda causa de muerte, o sea que tiene un impacto en cuanto a la mortalidad alto, está entre la segunda y la tercera causa de muerte. El otro tema importante es que a nivel mundial y en Argentina es la primera causa de discapacidad en adultos. O sea que discapacidad en adultos, dejando secuelas una vez sufrida. Exactamente, ¿por qué de adulto? Porque es una persona que nació sin ningún, déficit neurológico y que a raíz de haber tenido una ACV y por las secuelas que se deja de diferente grado, bueno, es la primera causa de discapacidad. Ahí se incluyen secuelas de diferente grado, algunas menores que el paciente con discapacidad puede tener independencia y otras veces
la discapacidad es tan severa que el paciente requiere después de por vida una asistencia permanente. También en esa discapacidad se incluyen personas que, bueno, a raíz de la ACV tienen que dejar de trabajar, por ejemplo, ¿sí? Es importante, Blanca, eso que usted cuenta, porque no es solo una enfermedad que repercute solo en el paciente, sino que tiene una repercusión socioeconómica muy importante. Sí, repercute en el paciente en primer lugar, en el entorno familiar, cuando ese paciente requiere ser asistido, en el caso que el paciente deba dejar de trabajar por su discapacidad, bueno, el importe económico, y después en toda la etapa de la recuperación de la ACV, que generalmente es muy larga, también el paciente requiere una asistencia de rehabilitación, que eso también tiene un costo y un tiempo de tratamiento que a veces, bueno, puede ser asumido desde la salud pública, pero si no por la obra social o por, digamos, aportes privados, ¿no? Claro, es una enfermedad que tiene definitivamente un costo económico tremendo, ¿no? Muy alto. Y que tal vez no siempre eso nuestros estadistas de salud lo vean adecuadamente y no se tomen a veces las medidas correctas para prevenir este tipo de enfermedades. Después hay otros datos importantes con respecto a los números, es que sí, es cierto que la ACV es más frecuente en adultos que en la infancia o en la adolescencia, y el 2% de los pacientes mayores de 40 años han sido sobrevivientes de ACV, que también es un número como para tener en cuenta, y es la segunda causa de demencia, pues del Alzheimer en el adulto, por supuesto, el de haber tenido una ACV, sobre todo posterior a la ACV, no tener un adecuado control de los factores de riesgo o reiterar un segundo ACV, predispone también a hacer un deterioro cognitivo, no en el momento agudo, sino a largo plazo. O sea que son números que tienen, que esto lo que nos están demostrando es que es frecuente, que es grave y que tiene posibilidades también de dejar secuelas significativas. Bien, ¿hay un solo tipo de ACV? ¿Todos los ACV son iguales? Claro, no, básicamente, si nosotros valoramos, porque dijimos hace un ratito que la ACV, la afección primaria es a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, considerando cómo se pueden afectar los vasos sanguíneos, básicamente nosotros los ACV los dividimos en dos grandes grupos. Uno es el ACV en el cual el vaso sanguíneo se obstruye, o sea, se tapa, y eso hace que la sangre no pueda seguir circulando y ese tejido cerebral que dependía de la oxigenación de ese vaso, bueno, no le llega la sangre. A ese ACV se lo llama isquémico y representa el más frecuente, aproximadamente el 80% de los ACV son de origen isquémico. El otro 20% se produce por otro mecanismo de lesión vascular, en el cual es todo lo contrario, el vaso sanguíneo se rompe, entonces la sangre se derrama, sale fuera del vaso, ocupa un lugar en el cerebro, daña las neuronas por ese otro mecanismo, forma un hematoma dentro del cerebro, por supuesto que también con posibilidad de producir tanto daño como el isquémico, pero bueno, el mecanismo es diferente y esos serían los ACV de tipo hemorrágico, ¿sí? Los factores de riesgo, hay un grupo que son comunes para los dos y después hay algunos factores de riesgo muy puntuales que son para ACV isquémico o para ACV hemorrágico, ¿sí? La otra cosa importante es que, bueno, en realidad las formas de presentación son comunes para uno o para otro. La única forma de saber si el paciente ha hecho una ACV de tipo isquémico o hemorrágico es cuando ya hacemos un estudio complementario de tipo, por ejemplo, una tomografía computada o una resonancia cerebral, ¿sí? Pero bueno, básicamente esos serían los dos mecanismos por los cuales se producen los ACV. Bien, Blanca, antes de ir a los síntomas de presentación y a cómo se diagnostica, ¿existen también accidentes cerebrovasculares que no son sintomáticos? A ver, existe uno que es muy interesante, que es sintomático, pero de poco tiempo de duración, que no es una ACV, porque en realidad para que uno diga una ACV, el déficit neurológico debe durar más de 24 horas, ¿sí? Hay
Otra entidad que se llama el evento isquémico transitorio, que es el paciente que tiene un síntoma neurológico que es reversible en menos de 24 horas. ¿Sí? El paciente puede tener el mismo síntoma de una ACV, por ejemplo, si se duerme una parte del cuerpo, que le cuesta hablar, pero generalmente eso dura unos minutos y en menos de 24 horas revierte. Eso nosotros lo consideramos como un evento isquémico transitorio y es muy importante el paciente, que obviamente ese síntoma revierte y a lo mejor revierte en pocos minutos, que haga la consulta, porque el hecho de haber tenido un evento de este tipo lo pone en mayor riesgo de hacer a futuro un ACV ya consolidado. No sé si esa era la pregunta. Sí, perfecto. Ese es otro tipo que se llama evento isquémico transitorio. No se llega a consolidar el ACV en ese momento, pero lo pone al paciente en mayor riesgo de a futuro hacer un ACV de los de tipo isquémico. Por supuesto, no quita gravedad a la situación porque tal cual, o sea que si el paciente... es un predictor de que algo está pasando. Es un aviso que no todos también no lo viven, o sea, es una forma, justamente como dijo la doctora, de hacer la consulta a los fines de prevenir a futuro alguna otra situación. Y además es importante lo que destacó Blanca recién, de que los accidentes cerebrovasculares se pueden volver a repetir, o sea que hay un segundo evento en muchos casos y de manera bastante frecuente, ¿no? Claro, el ataque isquémico transitorio no llegaría a consolidar el ACV porque es de pocos minutos de duración, no siempre tiene un correlato de una lesión visible en la tomografía o en la resonancia, y debemos buscar los factores de riesgo que son los comunes al ACV. Y el mensaje para el paciente o para la población general es que aunque ese síntoma revierta en pocos minutos, si es un síntoma sugestivo de ACV, igual debe hacer la consulta y ese paciente se lo debe estudiar de manera muy exhaustiva y eventualmente medicar para prevenir que a futuro consolide un ACV. Bien. Blanca, para aquellas personas que están escuchando, ¿cuáles son los síntomas de presentación de una ACV cuando uno tiene que estar alerta que algo está por suceder? Bien. Generalmente, lo que hay que tener en cuenta es que los síntomas de la ACV ocurren bruscamente, o sea, de un momento para otro. No son síntomas, yo digo, la presentación. Después, una vez que se instala, sí, el síntoma, cuando ya hablemos de secuela, puede durar meses o años. Pero la presentación de la ACV es algo brusco. Es un paciente que está bien y de pronto, en pocos minutos, le pasa algo. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? El más frecuente tiene que ver con la pérdida de fuerza, que generalmente es en la mitad del cuerpo, hemicorporal, la cara, el brazo y la pierna del mismo lado. Esa disminución de fuerza puede ser completa, totalmente paralizado, que nosotros decimos una hemiplegia, pero a veces esa disminución de fuerza es como una torpeza que no le impide dejar de caminar al paciente, pero que el paciente nota que, por ejemplo, de pronto empieza a arrastrar una pierna o la mano o el brazo, no lo puede levantar como lo hacía normalmente, y a nivel de la boca puede notar como que la comisura de la boca se tuerce, generalmente es semicorporal, y eso puede variar, esa pérdida de fuerza, de un grado menor hasta un grado más severo, que prácticamente la mitad del cuerpo, cara, brazo y pierna, esté inmovilizado. Esa déficit motor, la parte de pérdida de fuerza, es el más frecuente. Perdón, ¿es indistinto el hemisferio o se puede dar...? Claro, el paciente lo puede notar del lado derecho o del lado izquierdo. Eso va a depender después de qué arteria o qué territorio vascular fue comprometido. Pero el paciente lo puede notar tanto de un lado como del otro. Es indistinto. Es indistinto. Puede ser una pérdida de fuerza del hemicuerpo del lado derecho o del hemicuerpo del lado izquierdo. Los dos son sugestivos que el paciente puede estar cursando o iniciando una ACV. Eso en cuanto a la fuerza. Sí. Otras veces el paciente no pierde fuerza, pero pierde la sensibilidad, o sea, el brazo lo mueve normalmente, pero nota como un hormigueo, o el brazo está como dormido, como anestesiado, pero no por la fuerza, sino por el tacto, ¿sí? Si uno se toca un brazo, lo nota bien, y tocamos el otro y está como dormido. Eso puede acompañarse de perder la fuerza, o sea, de no poderlo mover bien,
pero otras veces el brazo se mueve normalmente, pero la sensación de tacto está comprometida y está disminuida, y eso también puede afectar la mitad del cuerpo, la mitad de la cara, un brazo y una pierna. Generalmente lo más frecuente es que sea todo del mismo lado, ¿sí? Otro de los síntomas es una dificultad para hablar. En el habla, ya sea porque queremos hablar y la palabra no sale, como que la lengua está pesada, como que no podemos articular bien la palabra. Otras veces directamente no podemos hablar, o sea, comprendemos, nos preguntan y nosotros no podemos expresarnos y no sale nada en el lenguaje. Y otras veces, otra forma de afectación del lenguaje es que el paciente habla de manera fluida, pero habla incoherente, ¿sí? No sé si se entiende la diferencia. Sí, perfecto, sí. ¿Sí? O sea, una cosa es no poder, yo comprendo lo que me están preguntando, pero no lo puedo expresar, y otras veces me preguntan algo y yo contesto algo incoherente de manera fluida y hablo con las palabras, digamos, que salen bien, pero con un sentido que no es el que yo diferente de la pregunta, digamos. Exactamente, sí. Esos son distintos tipos de trastornos del lenguaje. Pueden ser de un tipo, del otro, o a veces combinados, que serían las formas de afasias mixtas, ¿sí? Bien. Otro de los síntomas tiene que ver con la visión. Una pérdida repentina de visión, por ejemplo, de un ojo, completamente dejamos de ver, y otras veces no es completo, pero se afecta lo que se llama el campo visual. O sea, nosotros miramos, por ejemplo, hacia adelante y vemos que hay un sector que lo dejamos de ver, puede ser un costado, arriba, abajo, también algo vinculado a la presión, siempre de inicio brusco, agudo, de un momento para otro, ¿sí? Otro de los síntomas tiene que ver con el equilibrio. Hay pacientes que no pierden la fuerza, o sea, lo que habíamos hablado al principio, pero cuando quieren caminar el cuerpo se tambalea, están incoordinados, ese también sería un síntoma. Un vértigo, un episodio de mareo, de vértigo muy agudo, muchas veces un cuadro de confusión, como que el paciente también puede estar perdido, desorientado, y a veces acompañando o como síntoma o como manifestación única también puede ser el dolor de cabeza. El dolor de cabeza generalmente tiene las características de un dolor de cabeza, el paciente lo refiere como algo brusco, severo y en estallido, o sea, de un momento para otro. Y esa en general es la característica del dolor de cabeza vinculado a la ACV. Básicamente esos serían los síntomas más frecuentes, lo que tiene que ver con la fuerza, la sensibilidad, el habla, la visión, el equilibrio, la coordinación y el dolor de cabeza. Siempre tener en cuenta la forma de presentación, ¿sí? O sea, que esto sea brusco, eso se establece en pocos minutos, el paciente pierde esa función. La verdad... También claro, y también es cierto que hay una entidad que quizás es menos frecuente, que es el ACV que ocurre durante la noche. El paciente se va a dormir bien y cuando se levanta está con el déficit, que es un tipo de ACV. También está esa posibilidad que se establece durante la noche, entonces obviamente el paciente o la familia lo registra, se da cuenta recién a la mañana siguiente cuando el paciente se levanta, ¿sí? Perfecto, Blanca. Hemos ido de los síntomas mucho más frecuentes hasta aquellos menos frecuentes o menos comunes que sin embargo son importantes. También hay algunos otros, pero ya sería demasiado específico. Esto creo que hay una clarísimos. fue más que claro, pero hay una pregunta que sí te quiero hacer que es muy común. Hay una patología que muchas veces se presta a confusión y que a veces sigue siendo importante descartar la afectación neurológica, que es la parálisis facial. Claro, la parálisis facial, hay dos tipos de parálisis faciales, una es central y otra es periférica. La parálisis facial periférica es la que afecta la mitad de la cara, y tanto la parte superior, la frente, el ojo y la mitad de la boca, ¿sí? Y generalmente si eso va como algo aislado, que no se acompaña de pérdida de fuerza en brazos, piernas, no se acompaña de otros síntomas neurológicos, ni de visión doble, ni de un dolor de cabeza,
En general, esta parálisis facial periférica aislada, y ya te digo, compromete también la parte superior del ojo, hace pensar más en un cuadro no tanto vinculado a un ACV. La parálisis facial central, que es la que afecta solamente la parte de la boca y el ojo se cierra normalmente, la central, que es la inferior vinculada a la boca, en general suele acompañarse del déficit neurológico que nosotros decíamos del hemicuerpo, o sea, acompaña al brazo y a la pierna del mismo lado. Bien, pero es importante destacar que si bien puede parecer periférica, igual necesita la evaluación neurológica. Necesita la consulta de guardia, porque también es cierto que, bueno, si uno es un poquito más detallista o como se dice, hilando más finito, hay parálisis faciales de las periféricas, la que comenté que también afecta el ojo, que pueden combinarse con algún signo neurológico más sutil y que formen parte de una ACV. Entonces, esa disquisición en realidad siempre es importante, que el paciente, aunque tenga la parálisis facial periférica que solamente afectó la mitad de la cara, incluso el ojo, el paciente que también debe consultar a la guardia, se le hará la evaluación neurológica, el examen neurológico clínico, y a partir de ahí el médico orientará qué estudio hacer o qué corresponde hacer. Bien. Estamos hablando, para aquellos que recién se conectan o están escuchando, estamos hablando con la doctora Blanca Ravera, que es médica neuróloga, y que ha sido más que clara con los síntomas de presentación de una ACV. Creo que quedó clarísimo. Ahora, doctora, ante la sospecha de una ACV, ¿cómo debe proceder una persona? Claro, el tema es así. La ACV es una urgencia. Una urgencia médica, una urgencia neurológica. Nosotros decimos que el tiempo perdido en una ACV es cerebro perdido. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo pase, más posibilidad que haya un daño permanente a futuro, ¿sí? Entonces, como el ACV es una urgencia, ese paciente debe ser valorado lo antes posible por el equipo médico, ¿sí? O sea que el paciente, ante la mínima sospecha de una ACV, aunque tenga un síntoma muy sutil de estos que estuvimos comentando, debe concurrir de urgencia y debe ser valorado en una guardia, ¿sí? Bien. La disquisición o la definición, si el paciente cursa un ACV isquémico o hemorrágico, eso se hace una vez que al paciente ya le hacemos el primer estudio, que en general es una tomografía, y a partir de ahí se toma con urgencia la conducta más adecuada de acuerdo a cuál sea el mecanismo por el cual el paciente tuvo el ACV, porque es diferente el tratamiento del ACV isquémico del hemorrágico. Por eso la idea que tiene que dar, o el concepto, es que ante una sospecha de una ACV, el paciente debe concurrir urgente a la guardia o llamar a un servicio de ambulancia de acuerdo a donde el paciente viva y las disponibilidades que tenga, pero la consulta debe ser urgente y debe ser inmediata. No es, espero que se me pase y después veo, mañana voy al médico. No, es en el momento... No, cuando el paciente está cursando estos primeros síntomas, lo ideal es que concurra en ese momento, o si hay un servicio de ambulancia que lo pudiera ver al domicilio, o que al paciente, si está en condiciones de ser trasladado a la guardia, que se lo traslade a la guardia, ¿sí? Incluso en los pacientes que comentamos, esos que tuvieron el supuesto, digamos, ataque isquémico transitorio, es el que le duró unos minutos y después el paciente se recuperó y sigue bien, también es importante que tenga su valoración, porque en realidad cuando empiezan estos síntomas, si bien hay una posibilidad que revierta, la gran mayoría no va a revertir y va a consolidar el ACV. Entonces, por eso la importancia de la consulta urgente, para que ya el equipo médico de guardia en primer lugar y después de sala de terapia, pueda asistirlo, compensarlo, diagnosticarlo y definir el tratamiento que requiera. Perfecto, repetimos para que quede claro. Urgencia. Para que quede claro, cuando uno tiene síntomas compatibles con una ACV, nunca esperar al médico, nunca esperar al neurólogo, hay que ir a la guardia. La guardia, esto es en guardia, porque en un consultorio nosotros no tenemos las herramientas para diagnosticarlo. O sea, yo puedo evaluar un paciente
lo mejor que llega a mi consultorio y dice hace 20 minutos, una hora que me cuesta hablar. Yo en un consultorio no tengo las herramientas. O sea, ese paciente hay que ingresarlo y hay que tomografiarlo lo antes posible y ver sus otros factores, porque generalmente, bueno, hay que ver qué está pasando con su presión arterial, su ritmo cardíaco, otros parámetros metabólicos que vamos a ver. Pero la consulta ante la sospecha de una ACV es de urgencia en guardia. Bueno, muy claro de libro, espectacular, muy claro para los pacientes, para la gente que está escuchando, así que vamos por muy buen camino. Bueno. Ahora, fenómeno, ya sabemos qué síntomas, qué tipos de ACV, qué hacer ante la sospecha, pero vamos a lo que creemos que es lo más importante de todo. ¿Qué predispone a un accidente cerebrovascular? Claro, ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié, sobre todo en estas charlas de información, porque en realidad cuando uno escucha todos esos números tan catastróficos de la frecuencia de la ACV, la mortalidad, las secuelas, bueno, es como que uno tiende a quedar como inmovilizado por la preocupación, ¿no? Acá lo importante es que la ACV tiene factores de riesgo, que nosotros los dividimos en dos grandes grupos. Uno son los factores de riesgo controlables o modificables. Son aquellos factores de riesgo que todos podemos hacer algo para bajar esa incidencia y bajar, por supuesto, entonces a futuro hacer una ACV. Y por otro lado son los más frecuentes. Y después vamos a nombrar el grupo más pequeño de los no modificables, como para conocerlos, pero bueno, que frente a eso... Empecemos al revés, ¿le parece? Para dejar como más importante lo que podemos modificar. Claro, los controlables, que son los más importantes, el primero es la hipertensión arterial, ¿sí? O sea, el paciente hipertenso es el paciente que tiene mayor riesgo de hacer una ACV, tanto isquémico como hemorrágico. Y si nosotros valoramos 100 pacientes que han tenido ACV, 80% de esos pacientes son hipertensos. Y nosotros sabemos que la hipertensión arterial es un factor de riesgo que, bueno, eso lo vamos a hablar en prevención, pero es un factor de riesgo que uno puede tener un adecuado control. Entonces, el más importante factor de riesgo para hacer una ACV es la hipertensión arterial. Otro de los factores de riesgo es la diabetes, ¿sí? En Argentina, el 22% de los pacientes con ACV son diabéticos. El colesterol alto, los triglicéridos altos, también son factores de riesgo para hacer una ACV. Tanto el factor, colesterol y triglicéridos altos, que a veces los pacientes nos preguntan qué son los triglicéridos. Bueno, de una manera así un poco vulgar, dice, bueno, es como la grasa en la sangre, ¿sí? Tanto el colesterol como los triglicéridos, ¿sí? Otro factor de riesgo modificable. El cigarrillo, o sea, el tabaquismo. El tabaquismo aumenta entre un 50 y un 70% la posibilidad de hacer una ACV. Ese impacto se ve mayor en mujeres, pero bueno, que tampoco quede la idea que los hombres están exentos. O sea, tabaquismo, factor de riesgo también importante para una ACV. El otro es el sedentarismo. El sedentarismo porque muchas veces acompaña el mal control de lo que comentamos recién. O sea, un paciente sedentario quizás tiene un peor control de su presión arterial, de su colesterol, de sus triglicéridos altos, es otro factor de riesgo. La obesidad también. Las enfermedades del corazón. Hay algunas arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas que se diagnostican, bueno, básicamente con un electrocardiograma. Algunas de esas arritmias tienen, sobre todo una que se llama fibrilación auricular, una posibilidad de desprender un coagulito del corazón y que ese coagulito viaje y tape una arteria del cerebro. Entonces, tener el control cardiológico y en el caso de tener una arritmia, el asesoramiento del clínico y del cardiólogo con respecto al tratamiento de esta arritmia. Y después otro de los factores de riesgo es el consumo de drogas, por ejemplo la cocaína también es un factor de riesgo para ACV. Básicamente serían esos los más frecuentes. Últimamente se está hablando de otro factor de riesgo que son los pacientes que tienen las apneas obstructivas del sueño. Ese es un factor, digamos, menos frecuente, que estamos hablando más ahora en el último tiempo,
muchas veces esas apneas van acompañadas de hipertensión nocturna y ese sería el mecanismo de relacionarlo con el ACV. Pero sin duda el más frecuente es la hipertensión arterial, que sería el 80% de los ACV vinculados, diabetes, colesterol, triglicéridos, tabaquismo, sedentarismo y obesidad, y la patología cardiológica, sobre todo algunas arritmias. Para repetir, para que quede claro, el 80% de los factores que predisponen a un accidente cerebrovascular son modificables, o sea que podríamos prevenir casi el 80% de los accidentes cerebrovasculares. Sí, y ahí es donde uno tiene que hacer hincapié, porque en realidad cuando a nosotros los pacientes, a nosotros los neurólogos los pacientes, bueno, ¿qué puedo hacer? Que a lo mejor para prevenir una ACV, y a lo mejor está esperando el paciente que uno le indique un estudio de muy alta complejidad, eso solo lo indicamos, después lo puedo comentar, en un tipo de factor de riesgo que no son estos. En realidad, todos estos factores de riesgo son modificables, y si bien no eliminan al 100% el riesgo de hacer una ACV, pero lo pueden bajar de manera significativa. Y esto es estar en contacto, digamos, con el médico de cabecera, el médico clínico, el generalista, y con todas las pautas, ya sea de tratamiento o de cambio en el estilo de vida. Por eso es fundamental conocer que estos son los factores de riesgo que pueden llevar a una ACV, que es una patología tan catastrófica, pero que estos factores de riesgo que son frecuentes en la población, en gran medida podemos hacer muchas cosas para modificarlo. Blanca, en estos programas que llevamos, este es el 7º, hemos hablado entre otras cosas de cáncer, de enfermedad cardiovascular, de obesidad, y se repiten en todas las charlas exactamente los mismos factores de riesgo. ¿Cuántas cosas podemos prevenir controlando estos factores de riesgo, y lo importante que es la atención primaria de la salud y la prevención primaria, ¿no? Sí, es que pasa por ahí, es la prevención primaria, que es controlar el factor de riesgo para no llegar a ser el ACV. Esa es la prevención primaria, digamos. Perfecto. Bueno, ha quedado... Hay algo que, para que poner los números, ¿no? Como dijo la doctora Blanca Ravera al comienzo, una persona cada 4 minutos en el mundo sufre un ACV. En estos casi 40 minutos que llevamos hablando, ya 10 personas en el mundo han sufrido un ACV. Y la importancia que, si bien no está cuantificado la modificación de estos factores de riesgo modificables, esa tasa hubiese sido inferior. Una pregunta que nos hace Blanca acá un oyente, y que por ahí es importante que dejemos claro, que nos dice, ¿el estrés es causa? Claro. El estrés, nosotros ahora solo lo iba a comentar cuando uno está hablando de la prevención, porque en realidad el estrés muchas veces va acompañado, o generalmente va acompañado, de un mal control de la presión arterial, ¿sí? Un mal control de los otros factores de riesgo también, de sedentarismo, entonces de tabaquismo. O sea, generalmente el estrés va acompañado de los otros factores y los potencia. Y por supuesto que sí, que también hay que tenerlo en cuenta, y dentro de las medidas de prevención nosotros también promovemos bajar el nivel de estrés. Sí, por supuesto. Bien, Blanca, ¿cuáles serían los factores no modificables? Claro, los no controlables, que los voy a mencionar porque, bueno, obviamente que es importante conocerlos, pero el esfuerzo va hasta lo otro. Sí, exactamente. Los no modificables es la edad, porque sabemos que después de los 55 años el riesgo de hacer una ACV se duplica. Bueno, el paso de los años es inexorable para todos, pero obviamente... El envejecimiento normal del cuerpo. Claro, pero de todas maneras, si nosotros tenemos los otros factores de riesgo, con más razón, después de esa edad nos debemos empezar a cuidar de manera más estricta, ¿sí? El género, también los hombres tienen más riesgo de ACV que las mujeres, después eso con los años se va equiparando. La herencia, o sea, pacientes que vienen de familias con factores de riesgo cardiovasculares o cerebrovasculares, también padres, abuelos, hipertensos y todo lo más, bueno, también uno puede llegar a heredar en parte ese factor de riesgo, ¿sí? Y por supuesto, individualmente el paciente que hizo un ACV previo tiene más riesgo que otro de volver a repetir un ACV.
Y en eso hay dos consideraciones. A veces un paciente puede hacer primero un ACV isquémico y después un hemorrágico, o al revés. Hemos visto estas combinaciones de ACV, y eso generalmente se ve cuando el paciente, después de hacer el primer ACV, no toma conciencia o por diferentes motivos no tiene un adecuado control de los factores de riesgo, donde debiera ser más estricto porque tiene un mayor riesgo de recurrencia. Esos serían los no modificables, pero bueno, los comento porque bueno, la edad aporta un riesgo. Y muy importante el ACV previo. Ese paciente con ACV previo debe ser muy estricto en controlar a futuro los factores de riesgo ya modificables, ¿sí? Bien, ¿y las malformaciones genéticas? Claro, hay dos situaciones vinculadas a los ACV hemorrágicos, que son los aneurismas cerebrales y las malformaciones arteriovenosas. Esas son dos situaciones que, digamos, tanto el aneurisma como la malformación vascular son alteraciones de las arterias del cerebro, y la malformación puede ser arteriovenosa, que se forman cuando se forma el cerebro, ¿sí? Ese paciente puede vivir con su aneurisma sin darse cuenta hasta que el aneurisma o la malformación se rompen y provocan una ACV de tipo hemorrágico, ¿sí? Para eso sí nosotros tenemos una recomendación, o hay dos recomendaciones. A veces, incidentalmente, nosotros los neurólogos, por ejemplo, estamos estudiando un paciente por un dolor de cabeza y nos encontramos con ese aneurisma que todavía no se ha roto. El aneurisma es una dilatación de la arteria focalizada, y entonces esa arteria dilatada hace que esa pared esté más débil y esté más propensa a romperse espontáneamente, ¿sí? Entonces, lo que comentaba, a veces hacemos un estudio de una angioresonancia, un paciente estudiando a lo mejor una migraña, por decir una causa frecuente, y nos podemos encontrar incidentalmente con ese aneurisma que todavía no está roto, ¿sí? En ese caso, obviamente que ese paciente es derivado a neurocirugía vascular para completar estudios y evaluar un tratamiento de ese aneurisma antes que se rompa y anticiparnos al ACV, ¿sí? Y en los pacientes, porque a veces se ve una mayor incidencia familiar de pacientes con aneurisma cerebral, entonces cuando nosotros diagnosticamos un paciente con un aneurisma cerebral, hacemos una recomendación de determinados estudios a los familiares directos, también con la idea de detectar ese aneurisma que es congénito y justamente poderlo tener diagnosticado antes de una eventual ruptura de ese aneurisma, ¿sí? Esas son recomendaciones así como más puntuales, más individuales. No es que se le hace ese estudio a todos los pacientes, obviamente, uno lo estudia. Cada paciente tiene su recomendación individual, pero en las familias con antecedentes de aneurisma cerebral hay recomendaciones particulares que se deben hacer de manera individual. Bien, Blanca, usted dejó más que claro, que el ACV es una urgencia, y si es una urgencia evidentemente es porque debe dejar secuelas. ¿Cuáles son las consecuencias o cuáles son esas secuelas que deja un ACV? Las secuelas nosotros hablamos, generalmente uno las ve una vez que ya el paciente pasa su periodo crítico de internación, estado de alta. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de secuelas. Una están vinculadas directamente al déficit inicial. Por ejemplo, si el paciente perdió la fuerza del hemicuerpo del cuerpo, de la mitad del cuerpo, entonces una de las secuelas puede ser la no recuperación total de esa parálisis, ¿sí? Puede quedar también cierta dificultad en el lenguaje que lo haya tenido inicial. O sea, de los síntomas que nombré al principio, pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, trastornos para hablar o pérdida de visión, si esos síntomas de inicio no se recuperan en su totalidad, pueden formar parte de las secuelas. Pero después también aparecen en el transcurso del tiempo otros cambios que tienen que ver que acompañan a síntomas iniciales,
que son, por ejemplo, los cambios del estado de ánimo del paciente. Aparecen cuadros de tipo depresivos, la debilidad emocional, falta de motivación, cansancio, a veces formando, digamos, como también respuestas reactivas a haber tenido una ACV, que la ACV es algo que impacta de un momento para otro en la vida del paciente, ¿sí? Pueden aparecer con el tiempo cambios cognitivos que tengan que ver con la memoria, con la resolución de problemas, resolución, bueno, de las actividades de la vida cotidiana, y como comenté al principio, a largo plazo, sobre todo en los pacientes que han tenido una ACV o reiteración de ACV y continúan con un mal control de los factores de riesgo vasculares, a futuro también puede ser una causa de demencia y conformarían lo que se llaman las demencias vasculares, ¿sí? Para todo lo que es esta etapa, una vez que el paciente está externado, el esfuerzo debe orientarse hacia la rehabilitación del paciente, justamente para disminuir o mejorar, digamos, la posibilidad de este tipo de secuelas. Claro, porque es importante destacar que en algunos casos, no siempre, algunas secuelas pueden rehabilitarse. Tal cual. Y pueden mejorar casi en su totalidad. Sí. No siempre. Claro, la posibilidad de recuperación depende de la extensión inicial de la lesión, ¿sí? De cuánto se haya lesionado el cerebro en el momento agudo de la ACV, del éxito del tratamiento, porque hay pacientes que responden bien a la medicación o al tratamiento que se puede indicar, y después a la rehabilitación que va haciendo a lo largo del tiempo, que la rehabilitación va a depender del síntoma inicial, con kinesiólogo, con terapista ocupacional, con fonoaudiólogo. Hay que recuperar el habla, el lenguaje, la escritura, la lectura, ¿sí? Esa etapa de rehabilitación es larga, y cuando decimos es larga, yo digo a los pacientes, es larga en serio, no hay que desanimarse. La mayor parte de los pacientes requieren rehabilitación durante muchos meses, a veces un año en rehabilitación. Entonces nosotros, los neurólogos, que cuando ya vemos al paciente pues ya externado y ha tenido su ACV, siempre la importancia es de remarcar en la continuidad en la rehabilitación, porque a veces la mejoría sí se va viendo con el tiempo. Entonces el paciente no debe desanimarse si en los primeros meses no nota un cambio significativo, por ejemplo, en la recuperación de la fuerza o en la recuperación del lenguaje. Totalmente, Blanca. Yo les cuento como anécdota, tengo un paciente que veo en Neuquén, que ha hecho accidentes cerebrovasculares múltiples, aproximadamente 5, tiene sus secuelas, y sin embargo al día de hoy sigue trabajando y sigue mejorando. En el caso de él, por una predisposición genética, es otra historia, no es porque no se cuide, pero al día de hoy el paciente no abandona, sigue trabajando y sigue mejorando. Sí, tal cual. En eso nosotros siempre, digamos, apoyamos a los pacientes en que continúen, que no se desanimen, que si a lo mejor al segundo o tercer mes de haber tenido la ACV no notan una mejoría importante, eso para lo que es la recuperación neurológica es poco tiempo, ¿sí? Y se debe insistir, digamos, y trabajar en conjunto con el kinesiólogo, con el fisioterapeuta o con los fonoaudiólogos, porque bueno, es importante no desanimarse y mantener en continuidad esa rehabilitación, que es lo que va a ayudar a futuro a tener una mejor calidad de vida. Bien, Blanca, para aquellos que recién se conectan, hoy creo que en los factores de riesgo modificables quedó claro, pero a quienes estén del otro lado, la pregunta es, ¿se puede prevenir un ACV? ¿Qué acciones se pueden realizar en definitiva, de acuerdo a lo que manifestó antes, en la forma de disminuir esa incidencia y disminuir esa tasa de que una persona de cada 4 minutos está sufriendo un ACV? Claro, sí, en realidad lo que es aconsejable es que el paciente tenga sus controles médicos, su médico clínico, el médico de cabecera, un médico generalista, saber
qué factores individuales ese paciente tiene, saber si no es hipertenso, si es diabético, si tiene colesterol alto, triglicéridos altos, si tiene sobrepeso. En el caso que se detecte, bueno, obviamente si es tabaquista, dejar de fumar, pero si tiene esos otros factores de riesgo, entonces ya el médico clínico, el generalista o eventualmente el cardiólogo, cuando tenga que intervenir, hará la primera recomendación, que es, si ese paciente requiere alguna medicación específica para alguno de esos factores, debe haber un cambio en la dieta, que es fundamental, una dieta saludable, mantener un peso saludable, hacer actividad física regular, siempre supervisada, sobre todo en los pacientes que tienen sus factores de riesgo, dejar de fumar y mantener esos controles de lo que dijimos, la presión, el colesterol, los triglicéridos y la diabetes a largo plazo, ¿sí? O sea, a veces pasa que el paciente quizás se detecta colesterol alto, se lo medica, lo toma un tiempo la medicación, deja de controlarse, o porque no comprendió que el control debía ser más a largo plazo, bueno, por diferentes motivos, pero básicamente es un cambio en los hábitos, saber individualmente qué factores de riesgo uno tiene, tratarlos y mantener ese control en el tiempo, ¿sí? Si hay algún tipo de arritmia ya será diagnosticado por el cardiólogo. Por eso el chequeo básico de salud, donde el médico va a tomar la presión, le hace un laboratorio, un electrocardiograma. Con esas 3 intervenciones estamos evaluando prácticamente el 80% de los factores de riesgo, ¿sí? Evaluando si el paciente fuma, bajando el nivel de estrés, recomendando la actividad física regular, y bueno, básicamente serían estas las medidas de prevención primarias, que serían para evitar o bajar el riesgo y tener la menor posibilidad de tener o de hacer un accidente cerebrovascular. Es importante destacar entonces que el accidente cerebrovascular no lo previene el neurólogo. El neurólogo está más para tratar, y ya es tarde cuando llegamos al neurólogo. Tenemos que tratar de actuar mucho antes. Sí, tal cual, es así. Nosotros en general vemos al paciente cuando ya ha hecho el evento cerebrovascular, y en algunos pacientes que nosotros vemos por otras patologías neurológicas que no son ACV y tienen factores de riesgo vasculares, sí, ahí sí nosotros nos encargamos de, digamos, como hacer esa recomendación de controlar los factores de riesgo vascular, no para alarmar al paciente, sino para que tenga, digamos, más herramientas para tomar conciencia que cuánto ese paciente puede hacer para prevenir a futuro tener una patología de esas características. Perfecto, seguir insistiendo en que la prevención es la base de todo, ¿no? Tal cual, sí. Acá es fundamental. Y sí, a lo mejor nosotros hacemos alguna recomendación puntual en los pacientes, bueno, con antecedentes familiares de aneurismas cerebrales, malformaciones vasculares, que son casos muy puntuales, en un menor porcentaje. Esos pacientes sí, generalmente los vemos nosotros más directamente, pero todo lo demás es la prevención, que también es importante que eso lo conozca el paciente y que esté acompañado por su médico clínico, por su generalista, y no descuidar esos factores de riesgo, por supuesto. Bueno, una vez más, interesantísimo, creo que quedó más que claro una situación que es de urgencia cuando sucede, y creo que la doctora Blanca Ravera ha sido más que clara para la sociedad, sobre todo en esos primeros síntomas que pueden ayudar a mejorar el cuadro si es atendido a tiempo. Totalmente, es urgente, es prevenible, deja secuelas, deja una afectación socioeconómico y familiar muy importante. Tenemos todas las herramientas a la mano, hay que saber usarlas. Hay que tomarlo como eso, no esperar y realizar la consulta, como dijo, a la guardia. Doctora, esta es la parte, bueno, en la cual preguntamos por qué eligió el tema. Si bien el título creo que también es claro, le voy a cambiar la pregunta. ¿Se extrañan los abrazos?
y se extrañan. Yo, bueno, tengo mis hijos que han quedado lejos, familia lejos, bueno, es una etapa difícil para todos, para la población en general, para los que trabajamos en salud. Es algo nuevo que nos ha dado, digamos así, como de improviso. Y sí, cuando me dijeron lo de la canción, ¿por qué la elegí? Bueno, en esta época de pandemia, quizás en esta canción, que bueno, sí, obviamente que es de este año, y de una compositora española, me parecía que si bien, bueno, hablaba de esta situación, daba como este mensaje de esperanza, de reencuentro, que creo que todos estamos añorando. Es cierto que, bueno, está bien, yo puedo tener mi familia lejos, pero realmente hay personas que la han pasado muy mal y lo siguen pasando muy mal, y bueno, para no perder la esperanza, seguir cuidándonos entre todos, y bueno, y esperar a tener nuevos reencuentros a futuro cuando se pueda. Bueno, ha sido brillante su participación, más que clara, usando un lenguaje muy accesible para la gente, en una especialidad que a veces puede ser muy compleja. La verdad, estamos encantados y agradecidos de su participación, y desde ya de mi parte la despido. Ahora Fernando la va a despedir con un gran saludo. Muchísimas gracias, Blanca, por haber estado con nosotros, por haber aceptado esta propuesta, por poder transmitirle a la sociedad la idea de este programa. Creo que fue clarísima la exposición, y nos vamos escuchando el tema Volveremos a brindar, tema que usted eligió. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, y espero que les guste el tema, no sé si... Hermoso, por supuesto, sí, hermoso tema. Bueno, buen fin de semana, gracias. Muchísimas gracias. Y buen fin de semana para todos. Igualmente. Saludos a la audiencia. Hasta luego.